que, pastor, ore porque necesito que Dios sane a mis padres, que Dios sane mis hijos, que Dios me ayude en las finanzas, que el Señor abra una puerta, que quite estas crisis. Pero lo que Dios te cierra, más adelante tú lo entenderás. Yo vengo a decirte, lo que Dios te cierra, más adelante Dios abrirá una puerta para ti. Lo que tú crees que hoy está cerrado, más adelante lo entenderás, porque Dios va abriendo camino donde no lo hay. Vamos, diga conmigo, Dios abrirá camino donde no lo hay. Dios abrirá brecha a favor de mi vida. Dios abrirá camino a favor de mi familia. Y yo quiero decirte esto, que Dios va a abrir camino donde no lo hay. Dios va a sorprenderte en los próximos días donde tú pensaste que Dios no estaba obrando. Es el mensaje porque el Señor en un texto de la palabra dice, tú no verás mis huellas, pero quiere decir que Dios obra milagros donde nosotros no lo vemos. Obra milagros donde nosotros no vemos a Dios. Y a Dios les gusta, y hemos hablado mucho de esto, que esos caminos que a veces nos hacen preguntar, ¿dónde está Él? ¿Dónde está Dios? Y esos caminos donde nos preguntamos, ¿y dónde está el Señor? ¿Y por qué el Señor no me sana? ¿Por qué el Señor no hace así? Y entonces está el milagro y buscamos dónde está la gloria de Dios. Y nos preguntamos todo esto. ¿Y dónde está Él? Y Dios dice, aquí estoy, aquí estoy. Lo que tú crees que está cerrado se abrirá, aquí estoy. Porque Dios quiere siempre mostrar su gloria, aunque hay cosas que se demoren, aunque hay cosas que tú y yo podamos pasar. A Dios, cuando nosotros vemos operar a Dios, es cuando Él va a abrir un camino, aunque tú sientas que está cerrado y aunque se tarde. Porque hay momentos en que lo que tú y yo pasamos nos confrontan, que a veces no hay por dónde salir, que a veces tú dices, pero ¿cuál es mi salida? ¿Y qué será lo que pasará de mí? Y yo vengo a compartir esa palabra, hermana Ligia, en Isaías 11, versículo 15. Quiero que tomemos esta palabra, Isaías 11, versículo 15. Isaías 11, versículo 15. ¿Qué dice la palabra acerca? Porque hay caminos que Dios va a abrir para ti. Yo vengo a decirte en el nombre de Jesús y tengo esta autoridad para decirte en esta mañana que Dios quitará y quitará todo obstáculo que se ha levantado contra ti. El Señor quitará toda envidia que se ha levantado contra ti. El Señor quitará todo problema que se levantó contra ti. El Señor quitará enemigos que se levantaron contra ti. El Señor ahora hará que tú tengas paz con aquellas personas que aún se levantaron contra ti. Te mirarán a los ojos, te saludarán y te dirán, todo está bien, porque la ofensa hoy se rompe, se destruye por el poder de la palabra. Todo lo que quiso Amén. levantarse contra ti será quebrantado. Aunque hayan caminos que te confrontan, que no hay por dónde salir, Dios hará ese milagro por ti y ese milagro por mí. Dios hará ese milagro. ¿Qué dice el Amén. versículo 15? Dice, y secará el Señor la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus 7 brazos, y hará que pasen por él con sandalias. Sigue. Dice, y habrá camino para el remanente de su pueblo, y el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Y Dios secará todo mar, y Dios secará todo obstáculo para que tú y yo podamos pasar. Amén. Y Dios secará donde tú y yo nos hemos sentido que como que Dios no responde. Yo vengo a decirte que Dios sí está actuando, porque la palabra en la primera carta a Corintios 10:13 dice, y no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no los dejará y no nos dejará
ser más tentados, más allá de lo que nosotros podamos resistir. Y Dios dice, y juntamente con la tentación, con la prueba dará la salida, para que podáis soportar, para que podáis soportar. Entonces Dios nos habla a través de estas palabras. Dios, Dios no va a quedarse quieto. Dios no va a quedarse quieto. Y Dios te dice por esta palabra a través de mi vida, no te vas a quedar ahí. Viene una salida para ti. Viene una salida para ti. Viene un milagro para ti. Aunque te digan, aunque los médicos digan, aunque los exámenes hablen, hay una salida para ti. Porque te van a sacar libre. Porque Dios va a abrir un camino para ti. Porque está paga esa renta. Porque está paga esa deuda. Dios va a abrir un camino para ti. Dios va a abrir el medio de los mares para que tú pases y yo pase caminando, sin ningún obstáculo, sin el miedo a ahogarnos, sin el miedo a tener la pérdida, porque Dios te va a sacar a ti en victoria en esos momentos, aunque tengas el mar al frente, aunque tengas faraones como le pasó a Moisés atrás. Dios va a abrir el camino para que pases. Dios va a abrir el camino. A veces pensamos que Dios nos abandonó, pero quiero decirte que no hay abandono. El Espíritu Santo está contigo. El Espíritu de Dios está contigo para guiarte. El Espíritu de Dios no te abandonará. Él es el que te habla en la noche. Él es el que te habla en la mañana. Él es el que te dice, yo estoy dentro de ti para guiarte, porque tú eres el templo del Espíritu, tú eres el templo de Dios. Y si Dios está en ti, entonces todo lo que tú y yo hagamos prosperará, porque Dios nos guiará a toda verdad. Aunque sientas que están esos obstáculos, esos problemas, cuando el desierto a veces te rodea, cuando el desierto a veces por el calor, por la prueba te hace tener ilusiones, y aunque el enemigo esté pisándote, aunque el enemigo esté atrás de ti, nunca pienses que el enemigo tiene más poder que Dios, porque Dios tiene más poder sobre toda potestad. Yo vengo a decirte que el Dios a quien nosotros buscamos tiene más poder que toda potestad, que toda persecución que se levante contra ti, que toda persecución que se levante contra los hombres de Dios, que toda persecución que se levante contra los que anuncian la palabra de Dios, que toda persecución que se está levantando contra tus finanzas, toda persecución que se está levantando contra tu hogar, toda persecución que se está levantando contra tus negocios. Hoy quiero orar que se rompe en el nombre de Jesús y que todo desierto que te rodea, que todo desierto que a veces te hace tener ilusiones, que todo enemigo que te persigue a ti, que está atrás de ti, y piensan a veces, o el enemigo viene y te habla, que él tiene más poder que el poder que tiene Dios, pero Dios tiene más poder. Y yo vengo a orar para que hoy se rompa todo yugo en tu casa, se rompa todo yugo en tu cuerpo, se rompa todo yugo de enfermedad, se quebranta todo yugo por causa de la unción, ahora de desespero, de aflicción, de tristeza, de contienda, de nostalgia, por el poder de la palabra. Todo lo que tú puedas estar pasando cae sobre tierra. Y hay cosas a veces que tú y yo no vamos a entender. Hay cosas que tal vez has pasado en estos días, en estos tiempos, y que tú dices, no entiendo qué es lo que está pasando, aunque voy a la iglesia, aunque recibo una palabra, pero a veces sigue siendo y viendo lo mismo, que tú no has podido salir. Pero vengo a decirte que cuando el desierto te rodea, cuando estas cosas te rodean, hay cosas que tú no vas a entender, pero después recordarás las dificultades y dirás, qué bendición, porque pasé por estas dificultades, por esta necesidad que me llevó a madurar en mi vida, a madurar como esposa, a madurar como hija,
a madurar como hijo, a madurar como nieto, a madurar como empresario, a madurar como la persona que Dios ha permitido que hasta el día de hoy tú seas y que sabes que tú tienes que dejar al lado el orgullo, la altivez, la arrogancia y dejarte ayudar, porque siempre Dios colocará personas a tu lado para ayudarte en medio de tu dificultad y Dios siempre te recordará que nunca has permanecido sola, que nunca has permanecido solo, porque el Espíritu de Dios habita dentro de ti, que siempre te ha querido direccionar, aunque en momentos tú hayas querido tomar tus propios caminos. Dios siempre te ha hablado a ti, y aun con las circunstancias y los momentos de aflicción, tú como que caes en cuenta y dices, tengo que buscar al Dios más poderoso que las circunstancias, al Dios más poderoso que el mismo enemigo, al Dios más poderoso que toda aflicción y necesidad que tú puedas pasar. Yo creo en ese Dios que aunque a veces no entendamos, tú recordarás lo de hoy, lo recordarás, las dificultades del ayer las recordarás y dirás, "Mm, qué bendición, qué bendición". Porque la bendición de Dios no solamente está cuando tú tienes. La bendición de Dios no solamente está cuando estás en abundancia. La bendición de Dios no solamente está cuando no tienes problemas, cuando sonríes, cuando te alegras. La bendición de Dios permanece en todo momento, porque la dificultad te hace a ti madurar. La dificultad te hace a ti tomar fortaleza en el espíritu. La prueba te hace a ti creer que Dios siempre está en los momentos buenos, en los momentos de dificultad, en los momentos que tú lo necesitas, porque Él dice, yo estaré contigo hasta los fin de los días. Y la palabra dice también que después de los fin de los días y por toda la eternidad, porque lo que Dios tomó, no lo suelta. Yo vengo a decirte, tú eres una hija de Dios, tú eres un hijo de Dios y lo que Dios tomó, no lo soltará. Él no te soltará. Él te sostendrá siempre con la mano derecha de su justicia y hará justicia contigo. Hará justicia contigo. Él será el mejor abogado para ti. Él será el mejor abogado para ti. En Él siempre tendrás la ganancia. Siempre porque tú colocarás la confianza en el mejor abogado, en el mejor juez, en en el mejor Dios, en el Dios de los dioses que nos llamó para nuestras victorias. Lo que Dios te puede cerrar, más adelante lo vas a entender. Las puertas que tú estás esperando y que tal vez no se abren, las puertas se van a abrir porque no te vas a quedar ahí. Te lo repito, va a llegar una salida para ti. En el nombre de Jesús hay una salida para ti. Hay una puerta que se va a abrir para ti. El Dios del cielo está escrito en su palabra. El Dios del cielo está plasmado en su palabra, de que Él siempre estuvo con su pueblo a pesar de todas las adversidades. Él dice, yo soy el Dios. Ese es el que, es el Dios que va a ser por ti. Es el Dios que va a levantar una victoria sobre ti. Cuando tú creas que no estás avanzando, es cuando Dios te está cubriendo de su gloria. Te lo repito, cuando tú crees que no estás avanzando, es cuando Dios está cubriendo tu vida con su gloria. Cuando tú crees que todo está perdido, es cuando Dios está operando con ángeles alrededor de tu vida. Cuando tú creas que no estás avanzando, que esto no está caminando, que este negocio no está avanzando, que lo que estoy haciendo no está avanzando, Dios está cubriéndote con tu gloria. Yo a veces pensaba que los hombres de Dios, las mujeres de Dios, todas esas historias que están escritas en la palabra, cuando Moisés veía a los faraones, entiendo que Moisés pensaba, ¿y cómo se va a abrir el mar? Y hay momentos en que uno piensa cómo lo va a hacer Dios, como Elías, que fue perseguido por acá, por una mujer con Betsabé, lo perseguían para matarlo. Y entonces cuando yo veo esta palabra, cuando Ruth tenía que presentarse delante del rey, cuando querían matar a todos los judíos, cuando hay tantas historias en las escrituras y uno piensa, y estos hombres decían, ¿y cómo lo va a hacer Dios? Porque uno no ve nada y Dios espera que uno eh, confíe en Él.
Y cuando yo veo en la palabra que todos estos hombres y estas mujeres confiaron en Dios, Dios operaba un milagro. Yo vengo a decirte hoy, para ti y para mí, no pierdas la confianza. La confianza será el arma más poderosa tuya y mía, porque la confianza nace la fe. Y es imposible, dice la palabra, es imposible que el que cree en Él no tenga su milagro, porque la palabra dice, para el que cree, todo le es posible. Dios hará ese milagro. Hoy hay respuesta de esas finanzas que tú necesitas. Esta semana será respuesta en el nombre de Jesús de eso que tú estás buscando. De eso que tú estás buscando. Dios, a veces mira, Dios espera que uno abra un hueco, pero Dios permite que uno abra un hueco para Dios llenarlo. Porque tú abriste un negocio y entonces Dios dice, Él abrió ese negocio y yo voy a bendecirlo. Dios dice, Él está en este plan, yo voy a bendecirlo porque estoy seguro que cuando tú abres un hueco, como abrían en Israel los huecos para que hubiese agua, cuando tú abres un hueco de finanzas, cuando tú abres un hueco para comprar tu casa, tu apartamento, cuando tú abres un hueco para tu negocio, estoy seguro que Dios lo llena. Él lo llenará, Él llenará ese hueco, Él llenará eso que tú estás pasando. Yo estoy seguro que Dios hará un milagro porque Dios opera. Dios opera, Dios le dijo así, dile a los hijos que avancen. Y estaba mirando esa palabra cuando Dios dice que secará el río, el mar de Egipto, el río de Egipto lo secará. ¿Para qué lo seca? Para que avancemos. Yo vengo a decirte, avanza, avanza, avanza porque Dios está contigo. Dios no le dijo nade, no, Dios le dijo avanza porque más adelante hay una tierra que fluye leche y miel para ustedes. A veces queremos decirle a Dios, no, me parece mejor así, pero Dios dice, avanza y confía en mí. Yo vengo a decirle a alguien en este día, por esta palabra, avanza porque Dios está contigo, avanza porque Dios no te dejará, avanza porque en todo propósito Dios abrirá una puerta para ti. Avanza porque en toda dificultad Dios colocará ángeles alrededor de tu vida que te guarden en tu salir y tu entrar. Avanza porque Dios abrirá el techo para que entre la gloria de bendición sobre tu vida. No tengas temor, avanza, te dice el Señor, porque si tú avanzas, yo estoy viendo que tú tienes confianza en mí. Padre, tenemos confianza en ti. Dios los guiaba al pueblo de día y día. Dios guiaba al pueblo de noche en noche los guiaba, hasta cuando, hasta cuando Dios pasó a la tierra prometida a Israel, porque Él nunca te va a dejar a ti. Vengo a decirle a alguien, Dios nunca te va a dejar a ti. Te va a dar lo diario que tú y yo necesitamos mientras llegamos a la tierra que fluye leche y miel. Dios a ti te va a entregar lo que tú necesitas en el día, mientras tú llegas a la tierra de leche y de provisión. No vivas del ayer, no desmaye, no desmaye. No desmaye, sigue en tu plan, sigue allí donde Dios te dio la asignación. Pastores que estoy cuidando adultos mayores, no te preocupes, cuídalos. Es un trabajo que Dios te dio a ti. Pastores que estoy aseando oficinas, cuídalo, porque Dios de allí te va a dar un ascenso. Cuídalo, Dios está contigo. Nunca te dejará de dar lo diario. Pastor, que tengo un negocito, no lo llames negocito, tengo una microempresa. Tengo un negocio. No llame las cosas pequeñas cuando tenemos un Dios grande. Entonces nunca Dios te dejará de dar lo diario, porque Dios te colocó a ti un don, Dios te colocó a ti un talento, Dios te colocó a ti el conocimiento. Vamos, camina sobre ese proyecto, camina sobre eso que tú sabes hacer. No estés saltando aquí, saltando allá, inventándote todos los días algo nuevo para hacer. Dios ya colocó en ti una esencia, un don, un talento. Camina porque ahí es donde Dios a ti te va a multiplicar. No vivas del ayer, no vivas de tu pérdida del ayer, no vivas, no desmayes, no desmayes.
Toma nuevas fuerzas. Avanza. Yo vengo a decirte, avanza. Y cuando tú avanzas, ahí va a ocurrir algo sobre en lo natural. Dios siempre colocó ángeles en medio del pueblo para acompañarlos. Siempre Dios colocó glorias para ayudar al pueblo, para acompañarlos en medio de la enfermedad. Sigue. El dolor a veces sigue. La separación a veces sigue. El divorcio a veces sigue. A veces las pérdidas están. Todos hemos perdido. Pero quiero decirte algo. La nube siempre, siempre la gloria de Dios estaba cubriendo su pueblo. Lo que para ti es gloria y bendición, para tus enemigos será confusión, porque la presencia de Dios está contigo. Te lo repito. La gloria de Dios para ti y para mí es la gloria de Dios, pero para tus enemigos, nuestros enemigos, será confusión. La unción de Dios sobre ti será para tus enemigos confusión. La gloria de Dios sobre ti serán para tus enemigos la muerte, la destrucción. ¿Sabes por qué? Porque la gloria que Dios ha depositado en ti. Entonces los enemigos no entienden, porque esa es la promesa de Dios. Lo que para ti es luz, para tus enemigos será oscuridad. Lo que para ti es poder, para los enemigos será pérdida. Lo que para ti es Dios, la luz, que es Dios, que alumbra a todo hombre en este siglo y en el siglo venidero, serán para tus enemigos tinieblas. La palabra que es luz para ti, que te dice yo te sano, yo te levanto, será las tinieblas para tus enemigos que quisieron tu muerte. La luz que es Dios, que te alumbra por el camino, aunque no veas nada, aunque a veces el desierto sea largo, aunque a veces tengas ilusiones que quieres vivir, que no te quieres quedar y que no ves nada, pero Dios dice, aunque no me veas, yo estoy actuando, yo seré la luz para ti y tinieblas para tus enemigos. Dios sacó al pueblo a la luz, los llevó por el camino, pero siempre estaba activando el Señor una gloria, siempre el Señor estaba activando su poder para no dejar a su pueblo, porque Dios no nos dará una prueba más allá de la que tú puedas soportar o la que yo pueda soportar. Así que lo que tú estás pasando es porque Dios dice, yo sé que Él puede soportarlo. Yo sé que Él puede más. Yo sé que ella puede más. Y hay una legión de demonios, una legión de ángeles también diciendo, Señor, pero es que le has puesto mucha prueba a esta persona. Y Dios dice, déjalo o déjala porque yo sé que él lo va a pasar. Y los demonios pensando que va a decaer, que se va a destruir. Pero hay algo sobrenatural. Hay algo sobrenatural. Lo que para ti es gloria, para los enemigos será confusión. Es promesa de Dios para ti. Lo que Dios es luz, para ti será oscuridad para tus enemigos. No hay mejor cosa que avanzar. Y es que Dios estará atrás y estará delante. Mientras dure tu noche de crisis, hay una gloria que te guarda. Mientras dura el día de crisis, hay una gloria que te guarda. Hay una gloria que te bendice. Hay un Dios que te fortalece. Me llama la atención. El Salmo 139:1 dice, oh Señor, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme. A mí me agrada este capítulo. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos, Señor. Has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos. Y me llama la atención cuando el salmista le dice, pero aún no está la palabra en mi lengua. Pero he aquí, tú ya la sabes toda, Señor. Toda la sabes. Porque aún no están las palabras en nosotros cuando Dios la sabe. Pues aún no está la palabra de Dios en mí, en mi lengua.
Y Él, que el Señor, tú la sabes toda, todo lo que necesito. Y detrás me rodeaste, y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano, dice la palabra. Ese verso es para ti, ese verso. Y entonces Él sigue diciendo, ¿a dónde miré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Subiré a los cielos, allí estás. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí yo estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, allí tú estás. Aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Entonces, cuando nosotros vemos esa palabra, el salmista dice, porque fui formado en las entrañas de mi madre. Cuán maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Cuando el salmista encontró esa relación con el Espíritu, esa relación con Dios, él tenía confianza que Dios lo había escogido, que Dios escuchaba sus palabras. Yo vengo a decirte en esta mañana, toma aliento, ten confianza, porque Dios sí te escuchó a ti, porque Dios sí te ha escuchado a ti. A veces Dios cierra puertas por algo, cierra lugares y a veces lloramos y no sabes que fue para bien. A veces no entiendes que todo lo que te pasó a ti y a mí fue para bien. Señor, pero ¿por qué cerraste esto? ¿Por qué no se dio esto, Señor? ¿Pero por qué salió esto contrario? Y a veces se cierran las puertas y salvan tu vida. A veces se cierran lugares y es para salvar tu vida. A veces se cierran conexiones y fue para salvar tu vida. A veces te quedas del avión y fue para salvar tu vida. A veces te quedas del bus y fue para salvar tu vida. A veces sentiste que ese dictamen salió el contrario y es para salvar la vida. Es para salvar la vida. Es para confiar en Dios. Es para confiar en Dios. Que no podemos perder nuestra confianza en Dios. A veces pensaba, Gisela, que es muy fácil uno predicar, pero cuando uno pasa el proceso es otra cosa. Eh, y, y cuando uno cree, mira, esta semana yo tuve, les cuento algo, fue algo raro, fue algo como muy espiritual. Para mí fue espiritual. Y empecé a sentir mi corazón un latido muy fuerte. Y como a las 2:30 de la mañana, sentí en mis oídos 3 golpes en mi corazón fuerte. Pum, pum, pum. Y yo me desperté y mi corazón estaba que latía a 1000. Y entonces oré y dije, Señor, ¿qué será? Y empecé a orar y empecé a decirle, Señor, ¿por qué me levantas o por qué tengo que orar? Y entonces escuché una voz que me dice, te voy a matar. Eso fue lo que escuché, te voy a matar. Y entonces intensifiqué más mi oración y mi cobertura. Amanecí y estaba como débil y sentí algo extraño, ¿no? Me sentía intranquilo. No sé si a usted le haya pasado eso. Entonces llegó una médica de la familia y me dijo, nos vamos ya para el hospital porque tú tienes síntomas de tener un preinfarto, me dice. Eso fue como el jueves. Y entonces yo le dije, no, pero no siento, no, tú estás así. Si no vas a ir al médico, porque no quiere ir al médico. Me dicen, si no vas al médico, llama una ambulancia y te sacan. Y entonces yo le dije, bueno, vamos. Y nos fuimos a la clínica. Y entonces ella hace que me atiendan rápido. En 2 horas me hicieron todos los exámenes. Y entonces dice el médico, vamos a hacer un examen al corazón. Y me colocan todas esas chupitas, Gisela y Maribel, me colocan en el pecho todas las chupitas. Y entonces viene una enfermera muy joven y yo le di una palabra a ella. Mientras ella me estaba atendiendo, yo le di una palabra a ella. Y entonces ella, nueva la chica, pero no sabía que era nueva, y me colocó las chupitas y unas bandas que tenía que colocar en mis manos y en mis pies, las colocó inversas, o sea, colocó los colores inversos. Cuando me hacen el examen salió mal. O sea, yo estaba muerto entre los vivos.
O sea, era un zombie, creo que era un zombie, porque el médico me dice, oye, Jorge, este examen salió muy mal, tenemos que volverlo a hacer. Yo me preocupé, yo dije, ay, ¿ahora qué irá a pasar, Dios mío? Entonces dijeron, vamos a volver a hacer el examen. Y cuando todos salen, la luz se fue. O sea, se fue la luz y el bombillo comenzó a parpadear. Y entonces me asusté y yo dije, ¿y ahora qué pasó? Y entonces empecé a orar y dije, Señor, no pierdo mi confianza. Todo lo que están diciendo no es así. Y entonces me hicieron el examen, me llevaron a los pulmones, me llevaron a mirar la glándula que está entre los pulmones y el corazón. Y entonces pasaron 2 horas y me llamaron. Me dijeron, no, te puedes ir para la casa. Tu corazón está en perfecto estado. Tu corazón está bien, tus pulmones están bien, tu glándula está bien, nunca tuviste un preinfarto. Se te subió la tensión, algo sí te molestó la tensión y era lo que sentías. Y entonces yo dije, tensión en el nombre de Jesús. ¿Qué sería? Claro, y me puse a mirar y había tenido una lucha espiritual, una preocupación espiritual por alguien que necesitaba. Y cuando tú tocas códigos, el enemigo, claro, no, a veces no le gusta cuando tú te metes en los terrenos y a tocar códigos. Y entonces el enemigo se levanta y tú sientes ataques y tú dices, ¿pero qué es? Pero siempre te cuento esto y te lo predico, porque una cosa es enseñarte, otra cosa es vivirlo, pero tenemos la confianza y tenemos el poder de cambiar atmósferas con palabras contradichas. Puedes cambiarla. Cuando tú sientes una puerta que se te cierra, tú declaras que Dios la abrirá. Cuando tú sientes que vas al médico, el médico te llena a ti de informaciones, tú le dices al Señor, yo en el nombre de Jesús confío en ti, que aunque estés pasando este dolor, que aunque esté pasando esta circunstancia, yo soy profeta de mi destino y declaro que lo que están diciendo no es así. Yo declaro lo contrario. Yo declaro lo contrario. Donde a ti te digan que no se puede, tú dirás que sí se puede porque Dios está contigo. Donde tú declares que Dios te va a dar la victoria, allí Dios te entregará la victoria. Si hay una oración sin respuesta, en ese desierto yo aprendí que mucha gente se va y uno no entiende que Dios está quitando de lugares, quitando y colocándote en lugares de asignación, quitando personas incorrectas, quitando dolores de ti. Aunque vayas al médico, el médico diga lo que él quiera, tú tienes una palabra poderosa en tus labios. Una palabra. A veces hay oraciones sin respuesta en ese desierto. A veces hay oraciones sin respuesta en lo que tú estás pasando. Yo he aprendido eso, de verdad, que mucha gente eh, que se va del lado de uno y que no entiende que Dios le quita gente a su lado, que son vampiros, que te chupan a ti tu bendición, que te chupan a ti tu salud, que te chupan a ti tus proyectos. Dios va a quitar gente que no vale la pena que camine al lado tuyo. Dios va a quitar circunstancias, pero ten confianza, ten confianza que Dios estará, que Jesús es tu papá, que Jesús es mi papá, que Él murió por nosotros. Déjame decirte, las cosas se pueden colocar feas, claro que sí, pero en el tiempo de la eternidad, algún día vamos a entender que todo lo que tú y yo pasamos, que te quitó personas, que te colocó en momentos difíciles en la vida, no todo es malo, lo vas a entender, porque era preciso. La dificultad a veces para saber quién eres tú. A veces la dificultad es precisa para saber quiénes somos nosotros. A veces esos momentos que te estoy contando son necesarios para saber quiénes somos nosotros, para saber si confiamos en Él, para saber si de verdad que lo que predicamos lo vivimos y confiamos en Él. Esos momentos
entonces Dios te va a bendecir. Dios va a bendecir tus proyectos. Dios va a bendecir tu casa. Dios va a bendecir tu familia. Dios, el Dios del cielo, va a bendecir tu casa. Y el Dios del cielo va a cambiar frentes. Siento muy fuerte esto. Va a cambiar frentes. Va a cambiar lugares. Dios va a traer dimensiones diferentes. Aprovecha esas bendiciones que Dios te está entregando hoy. Aprovecha esas bendiciones. Dice que avanza y cuando tú avanzas, Dios estará contigo. Padre, yo te doy gracias en este precioso día, que aunque el desierto, que aunque el obstáculo sea fuerte, que aunque no veas nada, Dios está obrando. Aunque tengas que guardar silencio, Dios está haciendo algo por ti. Aunque Dios no te diga todo lo que está haciendo por ti, Él sí está obrando. Él sí está colocando sus manos. Aunque tú no veas y aunque no hayan señales, Dios sí está operando para bendecirte. Dios sí está operando para guiarte. Aunque tú no veas señales, aunque tú no veas la respuesta, aunque tú sientas que la puerta está cerrada, Dios está haciendo algo. Aunque no hayan huellas encima de la arena y no vean huellas y Dios diga, voy contigo, y aunque no veas sino las tuyas, es porque Dios te está alzando a ti. Es porque Dios me está alzando. Es porque Dios me lleva en sus brazos. Aunque no veas, aunque tú le digas, dame una señal, y tú no veas la señal, no quiere decir que Dios no esté haciendo algo a tu favor. Quiere decir que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Y esto lo entenderás, que tú eres una mujer que amas a Dios y que vas a entender las cosas y te vas a reír y te vas a gozar, que era necesario que tus hijos, que tu casa, que tu familia, que tus finanzas pasaran por todo esto para que puedas entender que Dios está a favor tuyo y que nunca te dejará. Padre mío, Padre de tus hijos, Padre de lo que estamos aquí, tú estás tomando un esfero y tú estás escribiendo una historia en un papel blanco. Señor, en blanco, porque será algo nuevo para nosotros. Será una historia nueva para tus hijos. Un nuevo tiempo, una nueva asignación. Donde Dios te llevó, allí te dará la victoria. Donde Dios te llevó, donde Dios te habló, entonces Dios te dará tu asignación y Dios abrirá los cielos en las próximas 72 horas para ti. Tendrás una respuesta porque Dios está a favor de tu casa y de tu vida. Padre, te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Te damos gracias por este día precioso, por este primer día de la semana que tú nos permites, 7 de julio, Señor, venir y glorificar tu nombre. 7 de julio lo bendecimos, bendecimos este principio de semana, esta cabeza de semana la bendecimos y sé que antes de que termine esta semana habrán testimonios, buenas noticias, buenos testimonios. Testificarán porque cada testimonio será la llave para el próximo milagro en medio de nosotros. Los que no están conduciendo, los que pueden aplaudir allí en su trabajo, los que pueden decirle, papito Dios, gracias. Gracias, los que pueden darle 30 segundos al rey, los que pueden decirle, te honro, los que pueden decirle, Señor, te amo y gracias porque tú eres mi respuesta. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres mi ayuda, porque tú eres el que me sostienes, porque tú eres el que me guías en el nombre de Jesús, porque tú eres el que me guías en el nombre de Jesús. Y cuando nosotros tenemos esa palabra de parte de Dios, tú andas segura. Yo veo algo que Dios va a abrir, Yolima, y Dios coloca paz, y Dios coloca paz. Oye, Yolima, ayer no sabía,
hubo un hermano tuyo, nos visitó un hermano tuyo en la iglesia, Yolima. Sí te contaron. Estaba la hija del pastor. Sí, Hola, sí, Yolima. ayer sí, mi hija grabó un video. En el momento que lo oí, yo decía gracias Dios porque siempre me escucha en mis oraciones y le doy muchísimas gracias a Dios y al pastor, también primeramente a Dios, y que tiene una conexión con el pastor, que le dio palabra a mi hermano, a mi cuñada. Yo en mis oraciones decía que sea Dios el que lo lleve a ese lugar, allá el lugar donde está el pastor, que sea él el que lo lleve allá. Y mire cómo es Dios tan bonito. Y yo le decía a mi hijo ayer en el momento, le decía, mire, ¿cómo no amar a Dios? Yo amo muchísimo a Dios y yo le decía a mi hijo, Dios es el amor de mi vida. No hay nadie más, sino solamente Él. Le dije, vea, tan maravilloso que es Dios. Vea, mire, mire dónde está su tío, dónde está mi cuñada. Yo le decía, papá Dios, que seas tú el único que lo lleve a ese lugar. Y Sí, ayer, oye, ayer se me cumplieron mis palabras que le pedí a papá Dios. Por eso cuando el pastor le preguntaba que yo dónde era, o sea, yo decía, hermano, dígale al pastor que yo soy la que me conecto al Zoom, que soy la hermana, qué pero, lindo. pero ¿para qué, pastor? Gracias, gracias le doy a Dios y al pastor, porque como decía el hermano Ariel, el viernes decía que habría un testimonio de cómo habríamos de llegar a este grupo, de este grupo de Zoom, y yo tengo mucho que contar, pastor, que por medio de su merced es que yo me agarré de la mano de Dios, estoy agarrada de la mano de Dios siempre, y le agradezco mucho a Dios en las oraciones porque verdaderamente, pastor, tú eres la única persona que verdaderamente uno puede creer en Dios, pero siempre necesita quien lo guíe, quien le explique cómo se debe aprender las cosas de Dios y eso. Amén. Gracias, Muchísimo, gracias, Yolima. Y tú sabes que te queremos mucho, que queremos mucho tu casa, tu familia y, y todo lo que crees que no se mueve, Yolima, y todo lo que cree que está estancado, Dios está obrando, Dios está caminando a tu favor. Y todo lo que tú crees que no estás avanzando, ten confianza, porque Dios tiene un milagro en tu casa y Dios tiene un milagro en tu familia. Yo creo que Dios está siempre al lado tuyo y dentro de ti para avanzar en ese camino y para bendecir tu casa y tu familia. Y creo que Dios bendecirá tanto tus hijos que tú le darás gracias a Dios por todo lo que Dios está haciendo en ellos. Amén. Gracias, Yolima. Te bendigo. Gracias. Yurani Castro, bendiciones. A ver si puedes encender. Es que tengo una palabra para ti. No sé. Bueno, Tú, tú has estado, o es primera vez que te conectas. no, siempre me he conectado, pero no había activado la cámara. Ah, bueno, si es que los que no activan, pues cierto, Valerio, uno no los distingue. Pero quiero decirte algo. No sé, hay algo que Dios va a abrir en este tiempo. Y yo veo la palabra salud sobre ti. Cuando te saludo, yo digo la palabra salud, y tiene que ver contigo. Y Dios trae un milagro sobre ti, sobre tu casa. ¿Tú qué haces? Bueno, pastor, en esos momentos usted sabe que estaba en Bogotá. Eh, la última, la última vez que estuve en su iglesia estuve con el compañero, un amigo, usted lo conoce, y resulta que yo me vine para acá, para Santo Tomás Atlántico, me vine con todos por temas de salud. Eh, en estos momentos, desafortunadamente, pues estoy enviando hojas de vida. Acá en la ciudad de Barranquilla es un poco difícil conseguir, ya sea por temas, como yo siempre les he dicho, político o por palanca, o Amén, rezando, orando para que las cosas se den. amén. Venga, es que tú me dices, tú te acuerdas, tú eres amiga de quién.
Brian Quintana. Ah, Brian, el hijo de Ruth. Ya sí, Sí, ya me acordé de de ti, sí, sí. Brian, yo asistía con él a la iglesia, pero ya Ajá. como obviamente no me encuentro en la ciudad de Bogotá, ya me encuentro acá en la costa, Bueno, entonces obedeciste porque Dios te dio a ti una palabra que tú ibas a regresar. así es, Y pastor, recuerdo creo, lo que usted me mencionó. y creo que Dios, claro, y Dios va a abrir una puerta, hija. Y esas hojas de vida que has pasado y, y, y esa palabra que veo, salud sobre ti hay salud, sobre ti hay vida. Y Dios abrirá esas puertas para ti. Dios las abrirá. Y esta semana será una semana de respuestas para ti. Y cuando regreses aquí a Bogotá, sabes que tienes una casa donde llegar. Amén, pastor. Y este devocional será para ti ese alimento a la distancia y siempre conectándote que Dios tendrá una palabra siempre para ti, todos los días, creciendo en el Señor. Y Yoranis, te bendigo y sé que viene victoria para ti, que el tiempo que pasaste aquí en Bogotá fue un tiempo precioso, un tiempo donde más adelante vas a entender. Y hay puertas que se cerraron para ti, pero hay esas puertas que se cerraron, Dios las permitió para salvar tu vida, para ayudar, para llevarte a donde tú estás, a tu nueva asignación. Y en esa nueva asignación Dios va a abrir una puerta para ti, ¿de acuerdo? Y estamos ahí orando. Te Amén, bendecimos y amén, gracias por amén, estar pastor. conectada. Amén. Gracias por estar Pastor, conectada. buenas tardes. Habla Daisy. Hola Daisy, bendiciones. Bendiciones. Pastor, es que quiero dar un testimonio A que ver, tengo que Daisy. dar, pastor. ¿Se acuerda, pastor, que tú le diste hace poco una palabra a mi hija que iba a haber un milagro y me lo dijiste a mí también, que estaba muy desesperada ella, que yo te comenté? Sí, Eh, Le cuento, pastor, que fue que le dijiste que esta semana que pasaba iban a llamarla para un empleo. La llamaron, gracias al Señor, firmó el contrato, es definitivo, eh, y está feliz, qué feliz. Y lindo. yo, pastor, sí, que quería decirle que son una bendición. Valerie también me ayudó a orar. Quiero también decirle que muchas gracias, que el Señor la bendiga, porque la verdad yo amo mucho a Dios, pero yo por mi hija, a ver, no soy intensa, sino que es que ella es depresiva, entonces me da mucho miedo, pero tú Era, le diste esa palabra, la llamaste y fue como que ella reaccionó y volvió. Entonces, pastor, sí quería dar ese testimonio porque me pareció hermoso, hermoso, porque el viernes firmó el contrato y mañana empieza si Dios quiere, pastor. Pastor, qué mil millones lindo. de pague, el Señor me lo bendiga. Yo soy de poco hablar, pero lo tenía que dar porque es algo que es mejor dicho. Bueno. Bendiciones y bendiciones. Qué, qué lindo, Luz Daisy. Muchas gracias. Y mira lo que tú hacías, ¿no? Tú dijiste, yo coloco mi semilla por eso. Y mira que hay el poder de una ofrenda, el poder de una ofrenda. Estos días que estuvimos en acto profético, eh, estos actos proféticos que son zarzas ardientes, zarzas donde estamos en la presencia de Dios, donde hay personas que dicen, pastor, yo quiero una palabra, te invito a una zarza ardiente. Te invito a una salsa ardiente. ¿Qué te pareció, Carlos Alirio? ¿Verdad? ¿Qué, si puedes hablar ahí, ¿cómo te pareció el acto profético? Muy buenos días para todos, Bueno, bendecidos días. Pastor, yo comienzo el testimonio dándole las gracias nuevamente por todo, como lo dijo la hermana ahorita. Es a través suyo que hemos podido encontrar un norte, una guía, un direccionamiento. Y yo creo que parte de lo de la zarza se lo debemos a su merced para guiar nuestra vida. Es mi primera experiencia, pero yo quiero comentarles una cosa como testimonio, y el pastor lo sabe, nuestra relación con mi esposa tuvo unos momentos muy duros en un momento de la vida, sobre todo iniciando la relación, por muchos motivos. Eh, Cuando paso el desierto de la sal, nosotros sentimos una paz con mi esposa, ¿sí? El pastor fue muy asertivo, muy acertado en decirnos ciertas cosas que nosotros solamente sabíamos, incluso contigo, y sobre todo esa invitación a sentir paz. Y hay que morir para renacer en una nueva palabra, en una nueva forma de vida, siempre de la mano de Dios,
de Jesucristo y del Espíritu Santo. Es mi experiencia personal, es como si yo me hubiera descargado de una tonelada de ladrillos que tenía en la espalda, pastor, en mi relación Tremendo. personal. Y Lindo. eso es mi testimonio. Mi testimonio Gracias. doy fe que uno descansa. Él es fruto de Ahí tantas está el luchas profeta con mi esposa. Samuel. Ahí Profeta está. Samuel, Amén. bendiciones. Ahí está el Sí. profeta. Ujú. Bueno, gracias, Entonces, Carlito. doy testimonio de eso y les declaro bendición a su merced, a nuestra iglesia y a todos los que escuchan su palabra. Mil gracias. Gracias, Carlitos. Eso es sentido de pertenencia a nuestra iglesia, porque ahí tenemos una iglesia virtual. Darwin, bendiciones, mi amado Darwin. ¿Desde dónde es que está Darwin hoy? Pastor, Bendiciones, pastor, amado. bendiciones. Desde Usme, pastor. Ah, pensé que era a mí. No, perdón. Darwin en Valencia, perdón, Darwin. Darwin, Ah, pastor, Darwin. Pero bien, bien, bien. Bien, bien, pastor, bendiciones. Bueno, ¿dónde está? Estamos acá en Valladolid. Valladolid. Bueno, Dios está obrando, ¿no? Dios está orando. Ahora hablamos. Sí, señor. Amén, amén. No, bueno, un abrazo. Sí, señor. Listo. Amén. Un abrazo. Bueno, eh, hermana Ligia, te dejo ahí para que tenga las peticiones de cada persona. Nos vemos Amén. mañana en nuestro devocional. Gracias por cada semilla. Oro por cada ofrenda, por cada semilla que ustedes colocan en el ministerio. Les bendigo, que el Señor les multiplique. Y sé que hay cosas poderosas que siempre Dios, Valerie, siempre Dios está obrando a través de los tiempos y de las circunstancias. Saturia, te bendigo, gracias. Hermana Ligia, ahí Amén. estás. Aquí estamos. Bueno, ahí tenemos nuestras cuentas de ahorro. Ahí tenemos nuestro Nequi, nuestro David Plata, Río. Entonces, Y hermana Ligia, y estamos ahí las cuentas para los del campamento. Ya están amén, enviando, pastor. pues ahí está, gracias. Ahí están las cuentas también para que empecemos a abonar en nuestro campamento. Le cuento que el que diga yo ya fui al campamento, no importa. ¿Cuántas personas comen arroz? ¿Cierto? La mayoría. ¿Y mañana come arroz? Volvemos. Y así son los actos proféticos, son los retiros, todo lo que se hace es totalmente diferente y fresco. Les cuento que el acto profético que pasó el sábado fue algo excepcional, fue algo espectacular. No, eso fue tremendo. Ustedes no se imaginan y no van a decir que de pronto yo lo dije, lo digo por decirlo. No, fue que pasó algo tremendamente chévere, tremendamente bonito. Fue algo espectacular que de verdad que vale la pena. Amén, amén, amén. Hagan una zarza ardiente cuando algo, metámonos. Mire que eso es algo demasiado bendición lo que dijo nuestro hermano Carlos. La persona que llevaron fue un siervo de Dios bien acertado que no lo conocía, yo nunca lo había visto. Nunca lo había visto, pero fue algo espectacular. Y el tiempo se pasó así, vea, volando. Fue algo supremamente chévere. Bueno, no olvidemos que tenemos la cuenta de ahorro, la cuenta de Nequi, la cuenta de David Plata y que vamos a estar ahí conectados todos los días. Seguimos orando los unos por los otros. Seguimos en oración 3 de la mañana, 4 de la mañana. Seguimos, que hay veces como que no escuchamos el reloj a las 3 de la mañana, pero a las 4 nos paramos a clamar por nuestra familia que es tan importante, porque ustedes son demasiado importantes para cada uno de nosotros. Ustedes son nuestra familia y uno quiere ver la familia bien. Ese testimonio tan lindo que decía Yolima, yo apenas cuando estaba ayer en la iglesia saqué mi teléfono y le tomé una foto a la hija de Yolima, le dije, mira, aquí está tu hija porque las oraciones dan fruto. Y vea todo lo que Dios hacía tan bonito. El miércoles, invitándolos al miércoles al servicio, va a ser algo espectacular, donde es un acto profético, donde Dios se mueve a través de su palabra, porque la profecía por excelencia es la palabra de Dios. Así que, no siendo más, yo lo despido
y doy gracias por aquellos que dan los testimonios. Miraba por acá a Dieguito, estaba Dieguito manejando carro, después llegó a desayunar, lo veía todo bonito. Yo quiero mucho a Diego desde el primer día que lo vi en la iglesia y desde que Dios lo sanó de ese cáncer, él siempre ha estado ahí. A veces no se conecta últimamente, pero ahí ha estado. Y me alegro tanto cuando veo a Dieguito por acá. Ahí lo miraba desayunando y estaba manejando. Y a todos ustedes, gracias por estar ahí. De verdad que es un gozo cuando nos vemos, ¿verdad que sí? Y seguimos orando por las peticiones, seguimos orando por cada uno de ustedes. Deje su mensajito ahí en el teléfono de las peticiones al 314. Deje su mensaje ahí. Seguimos orando por cada uno de ustedes hasta que veamos la gloria de Dios. El pastor decía, a veces pensamos que nuestra oración no pasa del techo, pero hay un Dios que no se queda con nada prestado. Entonces hay un Dios que trae respuestas a nuestras oraciones. Y él decía, hoy se rompe el yugo, yo lo creo. Cuando crees que no avanza, es cuando Dios está preparando tu bendición. Ponle cuidado a eso. Cuando tú crees que no estás avanzando, cuando tú crees que dice, yo me levanto todos los días a las 3, a las 4 de la mañana a orar y veo que todas las cosas me sigan igual. Dios está preparando tu bendición. Así que vamos a seguir confiados porque el que confía viene la fe porque está creyendo en ese Dios maravilloso. Bueno, un abracito para todos, que el Señor me los bendiga grandemente. Nos veremos mañana a esta misma hora con la ayuda de Dios. Gracias, Y si Dios hermanita. lo permite, señora. Entonces, un abracito para todos, que el Señor les bendiga grandemente. Nos vemos mañana, 7 de la mañana. Bendiciones. Gracias, pastor, por esa palabra tan linda. Gracias, pastora Carolina, porque ella siempre está detrás de cámaras, ahí pendiente de su esposo. Gracias. Gracias a todos. Amén, amén. Bendiciones. Y gracias. Seguimos orando por la profeta Laura Krechel Suescún, por su recuperación. Seguimos orando por la familia pastoral, por la vida de nuestro pastor. Es necesario que todos estemos orando por la vida del pastor, porque el árbol que tiene más fruto es al que más se le tira piedra. Pero no, vamos a ser vallados y vamos a declarar sanidad alrededor de nuestro pastor. Lo vamos a declarar porque recuerde que lo que yo confieso, eso es lo que yo soy. Entonces confiese bendición, confiese que nuestra iglesia está bajo el abrigo del Altísimo, confiese que nuestro pastor está bajo el abrigo de la sombra de sus alas, su esposa, sus hijitos. Amén. Bueno, bendiciones, un abracito para todos, que Dios me los bendiga grandemente. Hermana Ligia, Señor. le encargo lo mío, hasta salir Estamos victorioso. ahí, esta mañana estaba orando por usted, hermano Carlos. Y hasta Ahí salir estamos, no victorioso. se me ha olvidado. Por mi Amén. Gisela, por cada uno de ustedes. Yo miro la hoja y al que no tengo la hoja le digo, Señor, tú sabes dónde está nuestra agenda, Señor, y tú sabes cada petición que está registrada y Él la conoce. Y esta mañana te nombraba, hermano Carlos. Amén. A todos ustedes. Yo me acuerdo y cuando no me acuerdo miro la hoja. Bendiciones. Un abracito.